Hola, buenos días. Este es la presentación de mi proyecto final que se centra en la predicción de las afectaciones de la productividad primaria según las concentraciones de nitratos en la columna de agua. Se trabajó en una data que ya ha sido utilizado en anteriores entregas que se toma del proyecto de Tara Oceans de un estudio que se realizó entre 2009 y 2013. En este caso, se implementó para hacer un análisis con el modelo de Ramforens para predecir la manera precisa de las concentraciones de clorofila utilizando los nitratos como la variable principal. Dado que los nutrientes más relevantes son uno de los nutrientes más relevantes para la producción de fitoplancton, diatomeas y dinoflagelados y cianobacterias. Adicionalmente, se va a hacer un análisis de agrupamiento que se llama CAMINS para identificar por medio de unos clústeres algún patrón diferenciado entre las condiciones ambientales y los niveles de productividad. Se plantean dos hipótesis: la hipótesis nula, que se centra en las concentraciones de los nitratos y las condiciones ambientales definidas por los clústeres no afectan significativamente la productividad primaria, y la hipótesis alternativa, que indica que los niveles de nitratos y las condiciones ambientales diferenciadas entre los clústeres tienen un efecto significativo en la productividad primaria, con un aumento en los nitratos asociados a un incremento de la productividad de la clorofila. La data inicial nos suministraba 36 variables y 243 columnas. Se realizó el ejercicio de hacer como toda la limpieza de los datos y hacer una matriz de correlación con estas 36 variables, pero se identificó que no todas aportaban una información significativa para responder a alguna de las hipótesis planteadas, por lo cual se decidió tomar a los nitratos como la variable objetivo, teniendo en cuenta que no se suministraron los datos de clorofila y que los nitratos tienen una correlación directamente proporcional con respecto a la productividad primaria en la columna de agua salobre. Adicionalmente, se tomaron en cuenta las variables que nos permitían entender el comportamiento de la variable objetivo, como lo fue la profundidad, la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nitritos y nitratos, silicatos y fosfatos. Por medio de una matriz de correlación, se identificó que de estas 9 variables, 3 de ellas aportan una mayor correlación con respecto a los nitratos. Tenemos a los fosfatos, que tienen una representación lineal al inicio, pero que luego muestra una gran dispersión de sus datos. Tenemos a los nitritos y a los nitratos, que tienen un comportamiento totalmente lineal, y tenemos a los silicatos, que al principio tienden a tener un comportamiento curvo con un crecimiento positivo. En cuanto al modelo que se utilizó en este caso fue el de Ramforens, queríamos predecir con él qué tan bueno fue el desempeño de los datos suministrados. En este caso, según el R2, nos indica que fue un 76,8%, indicándonos que puede tener un muy buen desempeño este modelo. Sin embargo, algunas medidas como el RMSE y el AMAS nos indican que puede haber un margen de error en el promedio y que esto podría estar alterando un poco la precisión de los datos. Este margen de error se puede suponer que puede ser por las condiciones ambientales en las que se encontraban cada una de las estaciones muestreadas. Y pues claramente nuevamente resalta que los grupos taxonómicos que se tuvieron en cuenta fueron las cianobacterias, el plancton, las diatomeas y los dinoflagelados. Otra posible alternativa por la cual se puede presentar este error promedio pueden ser también los métodos de muestreo que se utilizaron en cada una de las estaciones, los cuales fueron bastante variados en cada una de ellas, y esto puede generar un rango de error en las métricas de los datos finales. Finalmente, este modelo lo que nos indica es que los niveles de nitrato suministrados en esta dataset sí nos pueden dar una predicción confiable en cuanto a la productividad primaria en la columna de agua. En cuanto al algoritmo de aprendizaje, se utilizó el CAMINS para identificar la cantidad de clúster, pues se hizo un diagrama de codo, el cual nos indicó que se podía utilizar entre 2 o 3 clúster idealmente. En este caso se utilizaron dos, pero gráficamente, como se ve acá, hay una parte, bueno, se utilizaron tres, qué pena.
y en el primero de ellos nos muestra las concentraciones y las variabilidades de las condiciones ambientales entre las variables, al igual que el 2, y en el 3 nos muestran algunos datos atípicos dentro de la data que se suministró como tal. Bueno, para entender un poco más el comportamiento de cada una de las 9 variables con respecto a los clústeres, se realizaron estos diagramas de cajas. En el caso de la profundidad, en el clúster número 1 se evidencia que es donde, donde se concentra la mayor cantidad de los datos y donde las profundidades presentan los rangos más altos, por decir algo, con una mayor dispersión con respecto al clúster número 0 y el clúster número 2, que representan datos atípicos y donde las concentraciones de la profundidad tienden a ser un poco más bajas. En cuanto a la temperatura, se tiende a seguir un comportamiento un poco simétrico en cada uno de los clústeres, pero se identifica que las mayores temperaturas se encuentran en el clúster número 2. No se representan datos atípicos, pero el clúster número 0 es el que representa como un rango de temperatura un poco más amplio con respecto a los demás. En cuanto a la salinidad, se verifica que en el clúster número 1 y el clúster número 2 representan bastantes datos atípicos y que el clúster número 0, a pesar de que no es el que tiene las concentraciones de salinidad un poco más altas, es el que puede presentar los datos un poco más eh, homogéneos con respecto a los demás. Para el oxígeno disuelto, el clúster número 1 tiene las menores concentraciones del oxígeno disuelto y las mayores dispersiones. En el clúster número 2 se representan algunos datos atípicos y en el clúster número 0 no se representan datos atípicos y se podría considerar que puede ser el que mejor modela esta, qué pena, puede ser el que mejor representa esta variable. En cuanto a los nitratos, se obtuvo que en realidad los tres tienen un comportamiento libre de datos atípicos y adicionalmente el clúster número 0 presenta como el mayor rango de dispersión con los datos. Sin embargo, en el clúster número 1 es donde se concentran las mayores, en donde se representan las concentraciones más altas de los nitratos. En cuanto a los nitritos, el clúster número 0 fue el más diciente versus a los otros dos porque representan bastantes datos atípicos y los datos de concentración ahí son bastante bajos con respecto al número 0. Para el caso de los fosfatos no se representaron datos atípicos y se representa que el clúster número 1 es el que representa las concentraciones un poco más altas. La combinación entre nitritos y nitratos tampoco se tiene datos atípicos como se esperaba y el clúster número 1 es el que representa las mayores concentraciones a sí mismo. En el caso de los silicatos, que es una variable supremamente importante para la predicción de la productividad primaria en la columna de agua, encontramos que el clúster número 1 es el que mejor representa estos datos, pero sin embargo se presentan algunos datos atípicos en él. El clúster número 0 y el clúster número 2 representan concentraciones un poco más bajas y en el caso número 2 se representan algunos datos atípicos. Adicionalmente, pues es importante entender que de las variables que se toman en cuenta, no todas son en temas de nutrientes, sino también hay otras variables ambientales como lo son la temperatura, la profundidad eh, y la salinidad. Son variables físico-químicas, que al mezclarse con otras variables, qué pena, el oxígeno también es una físico-química, que al mezclarse con otras variables como lo son los nitritos, los nitratos, los fosfatos, los silicatos, que son nutrientes, nos pueden dar una función complementada entre las concentraciones de estos nitratos teniendo en cuenta esas variables ambientales. Entonces, no lo mencioné en los gráficos anteriores, pero esta correlación no es solamente entre los nutrientes, sino también en términos de las variables físico-químicas. ¿Qué se concluye? Se concluye que este algoritmo de Cummings, pues claramente como se mostró, nos arrojó tres perfiles ambientales. ¿Qué podemos decir? Que las concentraciones de estos nutrientes pueden estar determinadas por tres condiciones ambientales diferentes.
donde predominó en el clúster número 1 aguas intermedias en términos de profundidad y temperatura con características de transición en las zonas profundas y superficiales. Esto concuerda con el estudio realizado, con la metodología del estudio citado. El clúster número 1 se centra en zonas profundas frías, pobres en oxígeno y ricas en nutrientes, probablemente asociadas a un afloramiento de zonas mínimas de oxígeno. Y el clúster número 2 se centra en áreas superficiales, aguas cálidas, bien oxigenadas y con baja concentración de los nutrientes, típica en ambientes más estables y alejados del afloramiento. Teniendo en cuenta em, bueno, qué pena, teniendo en cuenta las hipótesis planteadas, pues se puede concluir que los clústeres reflejan unos patrones bien definidos y que se pueden utilizar para algunos estudios de ecosistemas marino-costeros. Adicionalmente, nos muestra que la distribución de los nutrientes y las características físico-químicas eh, dependen mucho también claramente de la región o del lugar de muestreo. Y conforme a esto se toma la hipótesis alternativa planteada, la cual supone que los niveles de los nitratos y las condiciones ambientales diferenciadas entre los clústeres tienen un efecto significativo en la productividad primaria con el aumento de los nitratos asociados a un incremento de la productividad en la clorofila. Muchas gracias.